Bueno, eso tiene que ver con tierras que en la zona del Monte Carlos, el IPB, con un parque que se llamaba Bellavista, que era de una familia de Buenos Aires, y que en 1948 ellos tenían personas viviendo ahí cuidando el lugar y le firman un contrato porque ellos ya no podían venir a la zona, en donde los hacen responsables y cuidadores del lugar. Le da amplias, digamos, garantías de poder gestionar con ese contrato. Administradores, pero con mucho, podrían accionar mucho, digamos, sobre el Sí, lugar. sí, podían hacer inclusive denuncias y podían trabajar el lugar también. Con el tiempo, digamos, ellos también habían acordado un sueldo que nunca se abonó al final, y en 1981 fallece esta persona, vendría a ser el dueño del lugar, queda la viuda. La viuda de palabra le dice a esta gente que le va a dejar estos terrenos eh, para, digamos, como forma de pago, y porque además ellos habían cumplido con toda la parte que le correspondía de ese contrato. Pero este acá, que hace unos años atrás se presentó a una abogada explicando que ella era la letrada a cargo por parte de los herederos de esta familia, y que esas tierras tenían que desocuparla estas familias, que era familia Galeán. A todo esto, ellos, por supuesto, con ese contrato y con esto que habían pactado verbalmente con la señora, y que además ellos hace 72 años que son poseedores de ese lugar, dijeron claramente: nosotros no nos vamos porque esto nos pertenece. No obstante, digamos, llama la atención que a partir más o menos de marzo se empieza a dar una serie de circunstancias en esta zona, se origina un fuego intencional que terminan apagando los vecinos y esta familia. Es decir, que habían querido quemar el lugar. Y después también se van dando una serie de desmontes en el mismo lugar, que inclusive hacen un reclamo, una vecina del IPB hace un reclamo en la municipalidad, en la página de la municipalidad, porque era llamativa la atención que le generaba a ella, porque estaban sacando plantas, inclusive algunas autóctonas. Bueno, a todo esto lo que empezó desde agosto es que empezaron a aparecer carteles de distintas inmobiliarias vendiendo esas franjas, pero además la familia Galeán, que es la histórica que vive ahí como poseedora, lo que viene a empezar a sufrir una serie de hostigamientos y de violencias verbales por parte de algunos inmobiliarios, y también le levantaban el cerco, lo poco que ellos tenían, se lo iban sacando, iban poniendo otras personas que no se sabe quiénes son, e iban poniendo su propio cerco, se iban dividiendo los terrenos, y bueno, fue llamativo. Esta familia en realidad nunca tuvo asesoramiento, ni nunca tuvo ellos información con respecto a sus propios derechos. Es decir, hace poquito que empezó a intervenir un abogado, pero realmente sobre un momento en donde se ha avanzado por parte de algunas personas que son, en algunos casos privados y en otras cosas son inmobiliarias, sobre el terreno. Porque ellos quedaban hasta prácticamente en condiciones de hacer usucapión también, ¿no? Y sí, ellos estaban en condiciones, lo que pasa que, bueno, esto se va a dirimir en la justicia realmente, pero hay una cuestión de que nadie puede decir que efectivamente es dueño cuando vos tenés 72 años viviendo en una familia ahí que está haciendo posesión. Y tampoco ellos con la posesión tal vez le alcance. Entonces, esto va a terminar en la justicia inevitablemente. Se viene repitiendo en muchos lugares, y la verdad que a mí me preocupa. Justamente hoy estaba por escribir algo con respecto a una situación que pasó en Charbonnier, en donde hay personas que alquilan, o hay personas que son poseedoras de hace mucho tiempo, se presentan estas personas, y como no están del todo digamos, claramente con la titularidad de lo que sea la casa o la parcela, empiezan a generar este tipo de hostilidad. Y eso, por más que yo sea dueña de un lugar, si yo alquile un lugar, alguien que tiene que ser un juez me tiene que dar permiso para poder desalojar. Yo no puedo ir a meterme a la casa, por más que sea mi casa legal, no puedo ir a violentar a las personas que están ahí. Pasa con los alquileres muchas veces. Bueno, pero es que está pasando muy seguido, y así están, digamos, como no pueden ir a la justicia, porque no son titulares en muchos casos, lo que están haciendo es esta práctica que a mí me preocupa y mucho. Entonces me da la impresión de que todo esto es como tierra de nadie. Nos estamos olvidando que estamos con un decreto presidencial de hasta enero del 2021, en donde nadie está cumpliendo con ese decreto. De hecho,
Cuando le planteaba los otros días a la asesora letrada, que sería algo interesante para poder charlar con ella, yo le preguntaba y le comentaba estas situaciones de cómo podíamos prevenir. Ella me decía que estaba con una cantidad impresionante de casos con el tema de desalojo, de denuncias penales con el tema de desalojo. Esto hay que verlo porque realmente es preocupante. Y lo más grave también, generado el desalojo, no tenemos políticas públicas para poder ubicar a las personas, especialmente cuando hay niños en el medio o personas grandes, a lo mejor personas enfermas. No hay políticas públicas, empiezan a pasarse la pelota a los municipios, con la provincia con la nación, y la cuestión es que la gente termina a veces usurpando un lugar que no le corresponde porque necesita irse a algún lugar, o viviendo hacinado con otras familias, con amigos, momentáneamente y provisoriamente, sin poder darle una respuesta a este problema gravísimo que tiene Punilla, que es la habitación.